Está grabando. Diego, ¿está grabando? Ya, perfecto. Ponga presente, por favor, todos. Grupo expositor, adelante, por favor. Sí, doctor, ya mi compañera. Voy a presentarlo. Ya. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a abordar el tema de emergencias en cirugía plástica. Siguiente, por favor. Bien, como una pequeña introducción, vamos a ver que la cirugía plástica va a ser versátil y útil en las unidades de emergencia, en donde va a jugar un papel importante, ya sea en la atención de trauma y también en situaciones médicas, como ya sea infecciones o en situaciones como hemorrágicas o en congénitas, en las diferentes áreas corporales y también en todos los grupos, tanto de edad y también de sexo. Siguiente. Por lo tanto, primero vamos a hablar de lo que es la evaluación y tratamiento de urgencias. La prioridad aquí y lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es el mantenimiento de la vida del paciente, dependiendo de las condiciones en las que llegue. Es lo que conocemos, ¿no?, como el ABC, en el cual se va a hacer la evaluación y también el tratamiento inicial de urgencias. Para este se debe tener en cuenta, primero, asegurar la vía aérea, segundo, hacer una inmovilización y luego de ello tener un control de fluidos, ya sea, por ejemplo, por una reposición de volumen y también un control del estado general. Ahora, se ha visto también que en un mayor porcentaje de las interconsultas van a ser por trauma, en un 83%, luego de estas van a ser seguidas las lesiones de miembro superior en un 63% y en un 25% vamos a tener las lesiones en cara. Y bueno, estas en sí la mayoría van a ser de origen por accidente, ya sea de tránsito o también por lesiones laborales o como agresiones o entre otros. Siguiente. Por ejemplo, aquí vamos a tener un caso de este paciente, el cual ha sufrido una grave herida en la boca por una máquina de corte manual. Principalmente, lo que se tiene que hacer, como ya habíamos hablado, es restablecer lo que va a ser la vía aérea, que aquí se logró prácticamente retirando la lengua de la boca que producía ese efecto, ¿no? Ese efecto obstructivo, y posterior a eso se le hizo lo que era la intubación orotraqueal. También se frenó el sangrado con múltiples pinzas hemostáticas y posterior a eso, una vez ya solucionados los aspectos vitales, se le hace lo que sería la fase de reconstrucción, en la cual se hace una reparación del conducto parotidio, el cual está señalado en la imagen B, como podemos ver, se ve en la flechita negra. Y bueno, en la imagen C se puede observar ya también la apariencia intraoperatoria inmediata del paciente, y en la imagen D se observa lo que van a ser los resultados del paciente, pero varios meses después. Siguiente. También hay que tener en cuenta
que es importante en estos pacientes lo que es la evaluación junto con otras especialidades. Aquí vamos a ver que en la emergencia va a ser común ver pacientes con multiplicidad de lesiones, ¿no? Que van a ser necesarias que haya la participación de varias especialidades en el cual el médico de urgencias va a ser quien debe de coordinar la prioridad de atención y dirigir también lo que es el tratamiento adecuado para cada paciente. Por ejemplo, aquí vemos en las 3 primeras imágenes, se ve a un paciente que tiene una masa tumoral maligna que le ha crecido en el pecho, ¿no? El cual no había sido tratado previamente. Este va a urgencias por un sangrado, el cual se ve que tiene signos de pérdida sanguínea reciente y también un compromiso sistémico. A este paciente se le estabiliza y luego se le lleva a lo que es la cirugía, donde se tiene que retirar el tumor, controlando lo que es el sangrado y así posterior a esto, la pieza tiene que ser retirada y se tiene que mandar a hacer un estudio patológico. Se hace el cierre del defecto por un avance local de colgajos y se hace un injerto de piel en forma triangular en el centro, como se puede ver en la imagen C. Y bueno, este paciente eh, también va a requerir prácticamente un tratamiento oncológico adicional. Es por eso que se trabaja con otras especialidades también, ¿no? Siguiente. Ya. Bien, vamos a hablar ahora de lo que van a ser las urgencias prioritarias no diferibles y también lo que son las urgencias diferibles. Vamos a ver que muchas de las consultas urgentes en cirugía plástica van a ser tratadas con un concepto de urgencia diferida. ¿Esto qué quiere decir? Que su tratamiento inicial se hace por el médico del servicio de urgencias, mientras puede ser evaluado también por un cirujano plástico durante esa misma hospitalización. En caso, por ejemplo, de una urgencia diferida, se puede aplicar a muchas heridas faciales y también de miembro superior, y también su tratamiento inicial puede ser, por ejemplo, el lavado exhausto y un protocolo antitetánico, como también el uso de antibióticos y lo que sería también la curación oclusiva o una sutura transitoria. Pero cuando ya vemos, por ejemplo, que hay un compromiso de lo que va a ser, por ejemplo, la obstrucción de la vía aérea, que va a requerir una cirugía plástica para su corrección, o cuando también hay un sangrado masivo o un sangrado no controlado, o una amputación, ya sea por una isquemia, solucionable con una cirugía, o una lesión vascular, o también cuando hay un síndrome compartimental, van a requerir lo que va a ser verdaderamente un manejo urgente al que no se le puede aplicar el concepto de una urgencia diferible. En este caso, vamos a ver en el cuadro inferior todas las urgencias verdaderas no diferibles en cirugía plástica, que sí necesitan de una atención, como es, por ejemplo, como ya les estaba hablando, el sangrado no controlado con medidas locales, ya sea un daño vascular o una isquemia de extremidades, el síndrome también compartimental, ¿no? Como también vemos. Siguiente. En este caso, vamos a ver los ejemplos de urgencias prioritarias no diferibles por amputación con criterio de reimplante. Se puede observar en las imágenes de la parte superior un pulgar amputado, ¿no? De un niño por un corte nítido con criterios de reimplante, el cual se tiene que lavar y se tiene que preservar en enfriamiento para conservar e implantar de manera inmediata. Además de ello, vamos a ver que en cirugía se hace lo que es la fase de fijación, la fijación ósea. Y luego se pasa a lo que es con la ayuda ya también del microscopio quirúrgico, donde aquí ya también se van a efectuar las reparaciones vasculares que van a permitir la reperfusión de la parte amputada. Y posterior a esto, se ven los resultados de lo que se ha sido el reimplante, ¿no? En la siguiente imagen ya también vamos a ver una herida abusiva anterolateral de la pierna izquierda, donde se observa ya también un segmento de la piel amputada. Un segundito, Stephanie, por favor. Ya, puntos a Sí. aclarar. Ya, cuando en algún momento tienen una amputación o más que todo una sección de miembro inferior, del miembro, cualquier parte del miembro, condiciones básicas. Primero, tenemos 6 horas para empezar la reinserción. ¿Ya? Segundo, ¿cómo es que conservan? Para que todos tengan entendido, deben conservarlo, idealmente lo envuelven en una gasa, lo meten en una bolsita, sellan la bolsita y recién lo meten al hielo. Por favor, no cometan el error
del miembro o el segmento amputado, meterlo directamente al hielo, porque lo que va a pasar es que el mismo hielo va a dañar la pieza. Aparte que está con el daño vascular, el daño del frío, de contacto directo va a ser peor. Si es que no encuentran hielo, con agua fría nomás, pero que el agua no toque el miembro o la pieza amputada, sino que esté envuelto en una gasa, pero que reciba frío el ambiente. ¿Ya? Puntos importantes esos dos para cuando tienen problemas de amputación. Continúa, preciosa. Ya está bien, doctor. Como vemos en la siguiente imagen, en la parte inferior, vamos a ver una herida avulsiva anterolateral de la pierna izquierda, donde se va a observar un segmento de la piel amputada que se ha recuperado de la escena del accidente, por el cual en el servicio de urgencias este ha sido conservado, ¿no? En la imagen se ve que la pierna amputada, que adecuadamente ha sido conservada o preservada en frío, para posteriormente ser aplicada como un injerto directamente en la herida. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que es importante mencionar que cualquier parte amputada se debe de recuperar y preservar, ya que puede servir para reimplantar o puede ser una fuente de tejido para una reconstrucción inmediata. Siguiente. Ahora también tenemos que mencionar la obtención de la historia clínica. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que aunque los casos sean de gravedad extrema, es necesario siempre tomarnos el tiempo para hacer una historia clínica adecuada. Aunque puedan haber, por ejemplo, lesiones amenazantes de la vida del paciente que van a requerir una atención médica inmediata. Aquí también debemos de tener en claro que no se deben de omitir heridas menores aparentemente insignificantes, ¿no? Que finalmente estas pueden ser las que dejen secuelas mayores si es que no reciben tratamiento, como las que mencionan en esta tabla de aquí. Como vemos, nos muestran cuáles van a ser las lesiones frecuentes que pasan desapercibidas en urgencias y la manera de evitarlas. Como por ejemplo, vamos a tener una lesión omitida en la sección de extensores en el dorso de los dedos. Entonces, ¿cómo podemos evitar esta omisión? Nosotros tenemos que asumir que el tendón está seccionado aún con algún grado de extensión, ya que el tendón es tan superficial que casi siempre está comprometida en heridas cortantes y que la deformidad característica prácticamente esta puede aparecer unos días después. También, por ejemplo, podemos tener una lesión omitida de la sección de flexores en los dedos y esta puede evitarse examinando, ¿no?, cada falange distal por separado, ya que cada dedo, como sabemos, tiene un flexor tanto superficial y profundo. El profundo puede estar seccionado y el superficial puede estar intacto, dificultándonos así el diagnóstico. Asimismo, podemos tener secciones nerviosas del miembro superior, la cual puede evitarse haciendo un examen simple de motilidad y también de sensibilidad, tanto de manos y dedos. Otra lesión omitida puede ser la sección del nervio facial, la cual puede ser evitada también examinando la motilidad y la simetría de la cara. Entonces, nosotros aquí debemos de tener en cuenta algo muy importante, que siempre es recomendable hacer primero una buena descripción y una descripción completa prácticamente de los hallazgos clínicos y el registro de la fotografía, ya sea en distintos planos o posiciones, para ver y poder también informar a otros médicos, ya que este nos puede ayudar a hacer un correcto abordaje en estos pacientes. También el uso de imágenes de apoyo como una radiografía, una tomografía o una resonancia magnética nos van a ayudar. Siguiente. Por ejemplo, en la primera imagen superior izquierda vamos a ver a una paciente, ¿no?, con una deformidad nasal postraumática, que a la palpación la paciente dice pues que revela tener dolor, crepitaciones y una inmovilidad. Vamos a ver que a la rinoscopía, que se le hace a la paciente con un espéculo nasal, se tiene que prácticamente aquí descartar si hay, por ejemplo, presencia de cuerpos extraños o si hay hematomas en el seno nasal. Asimismo, vamos a ver que si pueden haber fracturas nasales, el cual si hay, se debe de requerir un tratamiento por el cual esta tiene que ser diferida durante la atención inicial, porque si el diferimiento, por ejemplo, es prolongado e indebido, puede llegar el paciente a tener un efecto permanente de difícil corrección en este caso.
En la imagen superior y también derecha vamos a ver que a este paciente se le hace una reconstrucción de 3D de tomografía de cara, ya que tiene fracturas de la órbita, por el cual ha sido atendido, ¿no?, en urgencias. A la palpación se hace evidente, por ejemplo, la deformidad que tiene, en el cual se le nota un escalón en lo que es el reborde orbitario y crepitaciones óseas. Entonces, esta fractura tiene una implicación estética y también funcional, que va a requerir un tratamiento quirúrgico. Y bueno, si esto se llegara a omitir, podría dejar secuelas definitivas, ¿no? Como por ejemplo, ya sea una asimetría facial o una diplopía. En la figura inferior vamos a ver ya también a un paciente que tiene una fractura orbitaria, pero vemos que a simple vista no se evidencia nada, ¿no? Por lo cual se tiene que hacer un examen completo donde el paciente prácticamente aquí revela que no se puede abrir, que no puede abrir el ojo, se ve una hemorragia conjuntival, midriasis y también una falta de movimientos oculares. Además de ello, el paciente revela, bueno, dice que no percibe la luz. Entonces, por clínica se podría decir que prácticamente este paciente tiene un compromiso de los pares craneales, tanto segundo, el par craneal tercero, cuarto y sexto, el cual podría ser que tenga un síndrome de apex orbitario. En este caso es importante también el diagnóstico para este paciente, para que se haga un correcto manejo y para poder solucionar el problema, ya que si no se hace esto también podría llevarse a que haya circunstancias médico-legales. En la siguiente imagen inferior derecha vamos a ver ya también los dedos. Como sabemos, cada dedo tiene un flexor superficial y profundo. En este caso, se tiene que examinar por separado, ¿no?, la movilidad de estos, ya que es común que se pase por alto la sección del flexor profundo, y si no se hacen prácticamente las maniobras durante el examen clínico, puede pues ser difícil luego hacer una reconstrucción de este tipo de lesiones. Siguiente. También va a ser importante ver lo que son los aspectos administrativos. En este caso, toda urgencia que amenace ya también la vida y que tiene que, prácticamente, toda urgencia que amenace la vida tiene que ser atendida en cualquier servicio médico. Pero, sin embargo, una vez solucionada la emergencia y el paciente ya esté estabilizado, la situación va a cambiar y el aspecto administrativo va a pasar a ser prioritarios en la atención. Vamos a ver también que las instituciones de salud tienen un organigrama con respecto a lo que van a ser las atenciones de emergencia, y va a ser necesario que se sepan estas políticas, ¿no?, y normas de cada institución. ¿Para qué? Para lo que es el manejo prácticamente de las remisiones o también las interconsultas de los pacientes, así también para poder evitar lo que serían los retrasos o también las omisiones o el plan de tratamiento de cada paciente, porque como sabemos que cada atención es personalizada. Siguiente. Y bueno, como yo les mencionaba, el triaje es importante también en la cirugía plástica, ya que este proceso pues nos va a permitir la valoración preliminar que ordena a los pacientes según prioridades, ¿no?, antes de la atención clínica definitiva, de tal manera que los más graves y con posibilidades de recuperación sean atendidos primero. Además de ello, vamos a ver que en este sistema de triaje se debe de tener como objetivo detectar y tratar a tiempo las causas de muerte inminente, a la vez que va a limitar las interconsultas, ¿no?, y transportes innecesarios a los hospitales. Y también vamos a ver que la cirugía plástica va a ser de beneficio o va a ser prioritario para aquellas personas que lo requieran, ya sea la disponibilidad, también el servicio, también de servicio y también de la gravedad, ¿no?, de cada caso de paciente que lo requiera. Entonces, esto se debe de optimizar prácticamente debido a su limitación para que sea aprovechada de mejor manera y no se ocupen situaciones que podrían ser resueltas, por ejemplo, por el médico general u otras especialidades. Siguiente. Ok, continuando vamos a hablar lo que es telemedicina, lo que son urgencias y remisiones en cirugía plástica. Vamos a ver que el uso de imágenes o videos va a ayudar, fotografías o videos va a ayudar a que el médico de urgencias pueda explicar al especialista las lesiones que va a presentar un paciente. Esto para poder realizar el manejo adecuado, especialmente en cuanto son heridas de mano, quemados y trauma facial, ya que la descripción de una lesión que se vaya a dar previamente a la observación de una imagen puede cambiar el manejo en urgencia.
Y recordar que a pesar de que la atención en urgencias no va a reemplazar la atención especializada, el uso de estas imágenes, sean fotografías o videos de estas lesiones, va a tener una efectividad en evitar remisiones y también esperas innecesarias en casos de una fácil resolución. Aparte de este gran beneficio y objetivo de la telemedicina, tenemos el beneficio de que algunos pacientes, después de que se finalice esta llamada, puedan ellos ingresar en el turno de cirugía por el médico especialista con el cual se está realizando esta telemedicina, o puedan ser directamente citados el día que se le programa para una atención quirúrgica, esto como una urgencia diferida. Va a haber mayor utilización o mayor utilidad de cuando el transporte no es posible adquirirlo, no está disponible o no es práctico. Entonces, es por esto que se debe de considerar como una rutina simple el tomar estas imágenes o videos como tratamiento para traumas y también de importancia su uso en quemaduras por la gran utilidad en mejorar la precisión del triaje. Y como vemos en la primera imagen, esta puede ser utilizada como acompañamiento de la información de la descripción de las lesiones al hacer la interconsulta por vía telefónica. Y en la segunda imagen, como podemos ver, es empleada para la toma de decisiones sin la necesidad de volver a descubrir la herida, que esto ahorraría tanto sean recursos como también se evitaría el dolor y la incomodidad del paciente. Con esto tenemos una recomendación, es que como médicos generales, en próximas ocasiones, cuando se tenga un paciente incluso con una lesión común y simple, como puede ser en la punta del dedo, para que un médico especialista pueda evaluar adecuadamente, debemos de enviar una fotografía o un video de la lesión, y si es que se tuviese una radiografía, para tener toda esta información y definir inmediatamente las características prácticas del manejo que se le debe de dar al paciente. Entonces, ahora ya vamos a tratar lo que serían consultas más frecuentes en urgencias de cirugía plástica. Entre las conductas en sala de emergencias, las que están relacionadas con cirugía plástica especialmente son lo que es traumas o infecciones, tanto sea de miembro superior, cara, miembro inferior, y lo que son quemaduras y consultas posoperatorias de cirugías reconstructivas y estéticas. Primero trataremos lo que son urgencias en miembro superior, porque estas son las más frecuentes en cirugía plástica. Y dentro de las más frecuentes, primero está la sección de tendones, extensores y flexores, la amputación de dedos, lesiones nerviosas de brazo, antebrazo y mano, fractura de falanges y metacarpianos, lesiones por aplastamiento, arrancamiento y pérdida de sustancia en mano, amputación de manos o dedos para reimplante, cuerpo extraño en mano, infección en mano, mordeduras humanas y de animales en la mano, postoperatorio de mano en evolución anormal. Tener en cuenta que aunque la mayoría se va a tratar como una urgencia diferida, el tratamiento siempre se debe realizar en fase aguda, ya que al menos en los primeros casos, como son la sección de tendones, amputación de dedos y lesiones nerviosas de brazo, la reparación tendinosa, nerviosa y vascular, que sea varias semanas posteriores a la lesión, se tendrán resultados inferiores y probablemente haya complicaciones de esto. Y tener en cuenta que en el reimplante, sangrado no coercible y síndrome compartimental, esos no van a admitir un retraso en su manejo por el tipo de evolución que estos van a tener. Solo recordar que cualquier parte amputada se debe de rescatar y preservar en frío con la posibilidad de hacer un reimplante o como uso como fuente de injertos. Y para esto recordar los parámetros que mencionó el doctor para preservar los segmentos de miembros para reimplantación. Aparte de ello, tener en cuenta que una característica ideal para hacer esta reimplantación sería que el corte o la sección se dé en un solo momento y que esta no se dé por arrancamiento. En casos que se dé el sangrado masivo por una sección arterial, se debe de controlar esto siempre por una compresión directa del punto sangrante y así también la elevación de la extremidad por encima de la cabeza. Importante que está contraindicado el uso de torniquetes, ya que puede acabar con la posibilidad de hacer una reparación vascular por el cese del flujo vascular a la extremidad y también por la producción de dolor que se va a tener. Recordar también que por periodos prolongados utilizar estos torniquetes puede producir necrosis tisular y daño nervioso, lo cual generaría complicaciones y que no se dé necesariamente una reimplantación de los tejidos que se tienen o de los miembros.
En cuanto es al torniquete venoso, este también aumenta el sangrado, por lo cual no se debe de hacer uso de este y mucho menos en lo que es trauma de mano. Acá vemos las indicaciones que se hacen, los parámetros para preservar segmentos de miembros que dijo anteriormente el doctor. Y ahora vamos a ver lo que son urgencias de cabeza y cuello. Estas son la segunda causa de consultas y que se hacen en cirugía plástica de emergencias. Dentro de estas vamos a ver que la prioridad en estas va a ser el manejo de la vía aérea. Dentro de las consultas más frecuentes son las heridas complejas de cara, que estas son irregulares, con pérdida de sustancia, o aquellas que son las lesiones afectando lo que son labios, nariz y párpados. Luego la fractura nasal, fractura mandibular, fractura malar, fractura de maxilar superior. Todas estas fracturas de los huesos de la cara y los maxilares e inclusive de los dientes, la mayoría recordad que son producidas por accidentes de tránsito y suelen ser tratadas por un cirujano plástico, más aún si estas se van a asociar a lesiones de tejidos blandos, ya que el retraso va a llevar tanto sea a una mala unión como a secuelas estéticas y funcionales, y de las más observables son los epioftalmos, la diplopía, la lesión del nervio infraorbitario, entre otros. En cuanto a las lesiones de nervio facial y lesión en el conducto de Stennon, al menos tenemos que sospechar en una lesión de conducto de Stennon cuando se tenga una herida penetrante de piel que se encuentre en la porción entre lo que es la comisura oral y el lóbulo auricular. Otras lesiones son la abulsión, arrancamiento o pérdida de partes blandas y cuero cabelludo, mordeduras de perro, otros mamíferos y humanos, infecciones nasales, auriculares, orales, cáncer abandonado de piel, sobreinfección, sangrado y miasis, refiriéndonos a esto a la infestación de tejidos u órganos por larvas de moscas. Entonces, como decía, la prioridad es el manejo de la vía aérea, esto con maniobras básicas y avanzadas, según el caso de cada paciente, y en algunas ocasiones incluso se va a requerir la intervención inmediata para realizar una cricotiroidotomía y una traqueostomía de urgencia. Frecuentemente estas lesiones se van a ver asociadas a traumas cráneoencefálicos y traumas de columna cervical, que también deben ser tratados concomitantemente, sin retraso de ninguna de las dos. Si se sospecha de alguna lesión por agresión, por la connotación médico-legal que estas van a tener, se va a recomendar que la evaluación sea realizada más que todo por un médico especialista en cirugía plástica. En cuanto es al tratamiento, debe de ser de manera inmediata. Recordar que las partes amputadas deben ser rescatadas, enfriadas y evaluadas con la posibilidad de reimplantación. Y esto confiere tanto lo que es cuero cabelludo, nariz, labios, orejas, partes o la piel del mismo rostro. Y si no se puede hacer esa reimplantación, buscar que se use como una fuente de tejido para algún injerto. Recordar que también todos los dientes avulsionados pueden ser reimplantados. Recordar que a menor tiempo de una integración completa. Las fracturas nasales con deformidad o con alguna implantación funcional se deben de corregir con una cirugía antes de las 3 semanas, porque posteriormente es difícil tener buenos resultados de estas. En cuanto a los procesos infecciosos, pueden requerir tratamiento quirúrgico por urgencias, como son lo que es drenajes de abscesos y desbridamiento, y a veces van a requerir hospitalización y la antibioticoterapia sistémica. Para lo que es las heridas de orejas, párpados, nariz y labios específicamente, la reparación debe de ser cuidadosamente hecha por cada plano, y en especial lo que son los bordes de las piezas anatómicas que se van a unir. Ok. Ahora, las urgencias después de cirugías estéticas. Vamos a ver que ha habido un aumento en cuanto a la consulta de estas, debido a que también hay una creciente demanda por procedimientos estéticos. Y la mayoría de las consultas son para un manejo del dolor o para vómito postoperatorio o para absolver las dudas de la evolución postoperatoria. Y generalmente esto debido, y es la primera causa de estas consultas, es la imposibilidad de contactar al médico tratante.
Y esto se va a dar por dos parámetros, porque hay la realización de procedimientos complejos en instituciones de salud que no están abiertas necesariamente las 24 horas, y también porque hay cirujanos que no necesariamente tienen un trabajo permanente en estas instituciones, lo cual va a hacer que los pacientes tengan que acudir a un sitio de urgencias diferente al lugar donde fueron intervenidos. Luego tenemos de las consultas, el dolor posoperatorio, fiebre e infección en el sitio operado, sangrado y síndrome anémico. En cuanto a esto, si consideramos el shock hipovolémico, esto se va a dar más que todo en procedimientos quirúrgicos intensos y extensos que vayan a desencadenar una respuesta inflamatoria sistémica, y esto asociado a un aumento de la permeabilidad vascular va a generar este shock hipovolémico, o también en tratamientos quirúrgicos donde se genera una gran pérdida sanguínea o un estado séptico, y estos, como por ejemplo, tenemos la liposucción y la abdominoplastía. Entonces es necesario evaluar si tenemos este síndrome anémico, porque nos va a llevar a complicaciones mayores también. Luego tenemos lo que es la necrosis de piel, sepsis, la fascitis necrotizante y el tromboembolismo pulmonar. En caso del tromboembolismo pulmonar, tener en cuenta si hay una dificultad respiratoria o si el paciente llega a presentar un dolor torácico, porque se va a asociar a este TEP. El embolismo graso, si bien el embolismo graso masivo es muy raro y va a producir síntomas poco específicos, generalmente estos van a ser de origen neurológico cortical, pero se ven muy poco. Y el neumotórax. Recordar que también que cualquier paciente que vaya a presentar un dolor exagerado, un vómito persistente, distensión abdominal, anemia, inestabilidad hemodinámica y sepsis, debemos sospechar complicaciones mayores. Y las complicaciones postoperatorias aún más preocupantes se deben de tener en cuenta por un aumento inmesurado de los procedimientos realizados, tanto sea por personal de salud no calificado. Y recordar que el paciente operado también puede tener otros trastornos médicos. En este sentido, puede generar también episodios agudos concomitantes, que sean abdominales, neurológicos o de cualquier otro órgano. Y esto puede enmascarar e incluso omitir la sintomatología que se tenga de las complicaciones de estas cirugías estéticas, por lo que va a ser necesario ver la evolución del paciente y también conocer con anterioridad algún antecedente médico del paciente. Cuando llegue el paciente también por alguna de estas manifestaciones, es necesario determinar primero el tipo de procedimiento realizado y, si es posible, los datos de institución y cirujano para poder llegar a hacer contacto con el médico o con el grupo que ha realizado la cirugía para saber las características del procedimiento y tener en cuenta esto con relación a la sintomatología que se vaya a presentar y las complicaciones que se puedan esperar. Como vemos aquí en unas imágenes, en la primera imagen tenemos una paciente donde tuvo una infección de la glándula parotidia y es por ello que presenta esta inflamación a este nivel. Y bueno, en las características al momento de hacer la historia clínica en el paciente tenemos que, por ejemplo, como vemos en la imagen B, hacer un dibujo de estas que vaya a representar las alteraciones o manifestaciones que vaya a tener el paciente asociado a la descripción de las lesiones que manifieste el propio paciente. Ya. En cuanto a las urgencias de miembro inferior, los miembros inferiores vamos a ver que no solo son afectados por trauma, sino que por múltiples condiciones médicas, vasculares, infecciosas, que van a originar tanto sean defectos tisulares que van a requerir intervenciones especiales por cirugía plástica. Dentro de estos, los lugares más afectados van a ser los pies y la porción anterior del muslo. Entonces, dentro de las urgencias o las consultas más frecuentes por parte traumática, tenemos la abulsión, arrancamiento de tejidos blandos, abulsión, desprendimiento de la piel sin herida externa, lo que es considerada como abulsión cerrada, fracturas expuestas de tibia de tipo 3B y 3C, una amputación, heridas complejas del miembro inferior, heridas complejas
Y de tipo no traumáticas tenemos lo que es úlcera de presión, úlceras vasculares, venosas crónicas y también las arteriales, el linfedema, la celulitis, erisipela y el pie diabético. Como podemos ver en la imagen acá, es una fractura expuesta de tibia, la cual está antes del tratamiento con la placa misma que se le puso al recibir tratamiento o manejo por traumatología, y también cómo se hizo una reconstrucción de la porción afectada de la piel y bueno, también los tejidos blandos que están concernientes a la lesión. Y finalmente, lo que son dentro de las consultas más frecuentes, hablaremos un poco de lo que son quemaduras. Las quemaduras van a ser la causa común de atención en urgencias y es por esto que deben ser manejadas con protocolos institucionales establecidos. Si bien los procedimientos normales del ABC para la preservación de la vida se deben de continuar, también con una anotación para tener un tratamiento completo con una mnemotecnia de la A a la Z para poder dar un manejo adecuado en cuanto es a la parte inicial del tratamiento. Y bueno, después de haber solucionado lo que son las reposiciones de líquidos y también dar la analgesia al paciente, se debe de realizar una historia clínica completa, así como descartar lo que es el maltrato infantil y decidir el tipo de manejo, si este va a ser ambulatorio o hospitalario. Si este va a ser hospitalario, esto según el caso de un hospital que puede ser de mediana complejidad o en una unidad de quemados, que se pueda tratar. También tenemos que recordar que la quemadura se debe entender como una lesión traumática compleja que afecta múltiples sistemas y que puede desencadenar también una respuesta inflamatoria sistémica, y nunca tener en cuenta que una quemadura es solo una lesión cutánea, ¿no? El principal objetivo en las quemaduras al momento de hacer su ingreso va a ser tratar y prevenir el shock hipovolémico, esto con una reposición adecuada de líquidos, manteniendo una diuresis por lo menos sea de 0,5 a 1 centímetro cúbico por kilo de peso por hora. Y tener en cuenta que el cirujano plástico va a tener un papel importante en cuanto al manejo de la quemadura en las fases de reconstrucción, que generalmente se va a dar después de lo que es la reanimación, que es en las primeras horas o días. Y bueno, ocasionalmente se van a hacer necesarias cirugías urgentes, como son las fasciotomías y las esclerotomías, aunque normalmente las cirugías que son de desbridamiento y las de cobertura con injertos van a tomar ya sean días o semanas. Eso es todo, doctor. Gracias. Bueno, muy interesante todo lo que han expuesto. Puntos importantes a recalcar. Por si acaso, cuando hablaste de cuando hay lesión de oreja o de nariz hay que reparar por planos. No, cuando hay lesión de cualquier parte del cuerpo, ya cuando hay cualquier lesión hay que reparar a por planos. Ya todas tienen que ser reparadas por planos. Bueno, en una parte es muy importante, bueno, ya lo mencionó cuando empezó a hablar de las amputaciones, pero no se olviden de que en primer lugar tenemos 6 horas, en segundo lugar, cuando son amputaciones de miembros de dedos, y recordar bien, primero, estabilizar. ¿Con qué se estabiliza? El hueso, lo primero que se tiene que estabilizar. Después de estabilizar el hueso, ya se hace la reconexión primero vascular. Comenzamos por arteria, segundo por vena. Y finalmente, si ya las habilidades del cirujano plástico son las más adecuadas, se hace la reconexión nerviosa. ¿Ya? Punto importante. No se olviden, 6 horas para poderlo
reconstruir, y también no se olviden de que no lo sometan directamente al contacto de agua, de hielo o de líquidos. Lo envuelven en una gasita, lo meten en una bolsita y recién metido en una bolsita y sellada, lo meten en hielo, en agua fría, en donde quieran. Lo ideal es mantenerlo en adecuada conservación. Ya muchas veces me han traído dedos para reconstruir, pero metidos en una cubeta con hielo, y el dedo estaba más destruido por el efecto del hielo que por el efecto del, ¿cómo se llama esto? Que el efecto de la isquemia del paciente, de la región. Ahora, como bien dicen, o como yo ya, el grupo de práctica ya recibió una pequeña charla sobre esta parte de emergencias o traumas, acuérdense que ustedes son los que van a dirigir el equipo médico para atender la emergencia. Por lo tanto, ustedes son los primeros que, ante una situación desesperada, porque viene un paciente sangrando, muriéndose, botando sangre a borbotones, ustedes siempre tienen que hacer lo primero en todo lugar, es no desesperarse, no entrar en pánico. Si ustedes ante una emergencia entran en pánico, siempre va a haber un segundón que va a querer tomar la batuta, va a ordenar todo y ustedes quedan desacreditados como médicos y como jefes de la emergencia y como directores de todo el equipo de trabajo. Tienen que tener en conciencia eso. Ahora, ante una emergencia sangrante, sí, estoy de acuerdo con que se está casi prohibiendo el torniquete, pero no el torniquete como medida de contención a largo plazo. El torniquete se debe usar como medida de contención al corto plazo. ¿Qué significa esto? Que si es que tenemos un sangrado, digamos, de la punta del dedo en forma muy fuerte, entonces lo que tenemos que hacer es un pequeño torniquete e identificación lo más pronto posible de las zonas de sangrado. Y con eso inmediatamente clipaje o cierre de la zona de sangrado, e inmediatamente desclampan o destorniquetan el miembro, ¿no? Hemos tenido pacientes que nos han llegado con una lesión bastante severa en el miembro, y que después hemos tenido que hacer un torniquete de emergencia porque estaba que sangraba y no se podía identificar ningún tipo de estructura. Después de haberle hecho el torniquete, inmediatamente limpiamos, identificamos puntos de sangrado, identificamos arterias lesionadas, las clipamos, las clampamos o iniciamos una reparación rápida. Si son macroscópicas, la reparación no demora más de 3 minutos, o por lo menos los puntos iniciales. Y si es microscópica, bueno, llevarla a la sala de operaciones y tratar de resolver el problema. Pero el torniquete sí se debe utilizar, pero para soluciones rápidas e inmediatas. No a largo plazo, porque más de 20-30 minutos ya empieza a haber un sufrimiento tanto de la vena arteria e isquemia. Ya, bueno, con respecto a las quemaduras, es una de las emergencias más terribles y horrorosas que uno puede manejar. Como dijo su compañera, bueno, hay que reposición de líquidos, limpieza, antibióticos y todo eso, que ya lo van a tratar el grupo que va a exponer lo que son quemaduras. ¿Alguna duda, miedo, temor, pánico, terror con algún tipo de tema? ¿Están despiertos? Sí, doctor. Creo que no hay preguntas. Ya, correcto. Correcto. ¿Alguna? No hay dudas. Pues, bueno, muchachos, entonces espero para el siguiente martes la siguiente exposición.
Está bien, doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Dios los bendiga. Cuiden, pongan presente antes de salir. Y Diego, antes de salir también, verifica que todos pongan presente. Sí, pues, lógico. Le mando la lista Ok. después. Perfecto, excelente, hermano. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Dios los bendiga. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias. No me deja ingresar porque me falta este dato y no sé qué poner. ¿Dónde? Teléfono, pues mi amor. Teléfono, ¿cuál vas a poner? Teléfono. No, ¿Qué dice? El número de tu número de tu pasaporte. yo no tenía teléfono. Yo decía para los panameños. ¿Dónde está? Pues, encontré la fecha, el 18 de enero, el 18 de febrero, el 18 de marzo. No podemos hacer.